Nuestra gratitud, nuestro Dios, nuestro Padre, por más este sábado. Un sábado de adoración a tu persona, reconocimiento que tú nos acompañas durante la semana, durante nuestra vida. Y aquí estamos, Señor, contigo para poder disfrutar de este momento tan especial. Pedimos entonces que tu Espíritu Santo nos acompañe en nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos un cordial feliz sábado a todos. Bueno estar acá en esta mañana de sábado. Empezamos hoy un cambio de inversión del culto para la primera hora. Empezamos a las 9:30. Quiero acá felicitar a los ancianos. Estaban ahí antes de la hora. Los tres empezamos realmente en el horario. Eso era un temor que tenía. Escuché a alguien decirme así: va a ser la primera y la última vez, pastor, que vamos a hacer el culto así. Yo les digo una cosa: los cambios son así, duros al comienzo, pero es falta solamente de costumbre. Después nos vamos a acostumbrar, va a ser mejor, ¿tá? Hicimos esto pensando en los niños, no podemos pensar solamente en nosotros. Y con el tiempo nos vamos a ir acostumbrando que vamos a llegar a las 9:30 de la mañana, como debía ser en la escuela sabática también. La verdad era eso. Se invirtió nomás la orden, pero no los factores. No sé si se dice así acá también. Bueno, no olvidemos, hoy a las 4 de la tarde tenemos una capacitación. Vamos a tener ahí algunas charlas con el pastor Aarón. Aquel que quiere empezar a dar estudios bíblicos, vamos a tener una media hora conmigo. Vamos a separar grupos, otros con los niños, otros con los niños será con Iván Romero, el director de la escuela. Los jóvenes y adolescentes será con el pastor Pablo Mirolo, y los que ya dan estudio bíblico se quedan con el pastor Aarón, ¿tá? Él va a dar otra charla ahí. Después nos juntamos todos nuevamente. Hay una frase que me olvidé en mi auto, pero no hay otro remedio para una persona no apostatar de la fe. El único remedio para una persona no apostatar de la fe es cuando ella comparte su fe a los otros, ¿ah? Y eso me hizo pensar, porque el problema no es bautizar, el problema es no involucrar al nuevo miembro a la misión de enseñarlo a testificar. Entonces, si sabes ya dar estudio bíblico, lleva a él que no sabe todavía, el que recién que está llegando o que llegó, acompáñalo para que él pueda permanecer en la iglesia. La única manera de permanecer en la iglesia es una persona que testifica de su fe. Vamos a abrir en San Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Hice este sermón porque leí unas 3 semanas atrás una frase que decía así, más o menos así, decía así, voy a traducir. El barco no se hunde porque está rodeado de agua. Él solamente se hunde si la agua entra dentro del barco. ¿Sí o no? Estar rodeado de agua no hace el barco hundirse, pero solamente si la agua entra dentro del barco. Y el pensamiento era que la agua son las dificultades de la vida, los problemas, que siempre lo vamos a tener a nuestro alrededor, todos nosotros, uno con diferentes, pero lo vamos a tener siempre. El problema es dejar que el agua entre dentro de nuestra vida, el barco, ¿no? Y esto nos haga hundir, o dejar que los problemas entren dentro tanto de nosotros que nos hagan hundir en esta vida. ¿Ok? Vamos a leer entonces. Mira lo que dice. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Vamos a leer un poquito y meditar.
La palabra está para meditar, aquel día. ¿Por qué Marcos dice así, aquel día? Marcos dice así, aquel día porque fue un día muy agotador. Desde temprano Jesús ya estaba enseñando. Si vemos en Marcos, ya en versículo 1 en adelante, vemos que Jesús ya empezó a enseñar. Y Él siempre va a estarnos enseñando. En la eternidad nos va a estar enseñando. Por eso nosotros nunca debemos cansarnos de aprender. ¿Qué debo aprender? No llegar a un punto como llega la iglesia de la Odisea que dices, ya todo lo sé. ¿Ah? Ya no me hace falta más nada. Eso es la Odisea. Una persona laodiceana es eso. No, ya lo sé. ¿Para qué voy? Ya lo sé. ¿Ah? Yo lo conozco. Eso es un mal. No. Algo Dios siempre quiere nos enseñar. Y yo tengo que siempre, como discípulo de Cristo, estar dispuesto a aprender. Porque algo me quiere enseñar. Y pasó el día todo enseñando a través de parábolas, sanando, liberando, en fin. Y dice, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Cuando llegó, ¿qué? La noche. Cuando llega la noche, ¿qué vamos a hacer? Cuando llega la noche, ¿qué vamos a hacer? Descansar. No nos vamos al casino, no nos vamos al boliche, no nos quedamos hasta tarde la noche, ¿sí o no? Llega la noche y vamos, ¿qué? Descansar. ¿Ah? Pero miren lo que dice Jesús, pasemos ¿qué? Al otro lado. ¿Por qué Jesús no agarró y dijo, bueno, ya, pasamos el día todo trabajando, descansemos, busquemos un lugar aquí mismo y descansemos por acá? Porque Él dijo, pasemos para otro lado. Él estaba diciendo que vamos para el otro lado, porque allá en el otro lado hay una misión a hacer. Hay alguien a encontrar. Estaban los endemoniados de Gadara. Todavía tenemos que trabajar. Y vamos a cruzar ahora en la noche. Si yo estuviera ahí, diría, Señor Jesús, ¿por qué nos hace así? Trabajar tanto. ¿Por qué no nos da un poco de descanso? Porque alguien tenía que guiar el barco, ¿sí o no? Alguien tenía que guiar el barco. Entonces no era solamente entrar en el barco y dejar que el barco vaya solo y llegue a su destino. Alguien que tenía que estar despierto en la travesía del barco. Entonces, no había descanso. ¿Y saben qué? Yo paré y medité un poquito en esto y dije, Señor, desde mis 13 años yo trabajo. Empecé trabajando en una empresa de calzados, en Blanco. Y el otro año ya cumplo 40 años trabajando. Y dijo, no sé, espero ya mi jubilación. 40 años trabajando. Y solamente me jubilo con 65. No falta mucho. Para quien ya va por los 40, 12 años va a ser poco. ¿Ah? Pero da una ganas de parar un poquito. Da unas ganas, porque ya veo que algunos amigos ya se jubilaron. Yo todavía no. Amigo mío de infancia, en fin. Da unas ganas de parar un poco. Pero tengo que continuar. Y me quedo pensando, después de mi jubilación, ¿será que voy a parar? Y ahora me refiero a la cuestión del Evangelio, de la palabra de Dios. ¿En qué momento tengo que descansar? ¿O en qué momento tenemos que descansar de estar con Dios y predicando la palabra? ¿En qué momento? Nunca. Entonces, llego a la siguiente conclusión. Que cuando digas así, ya estoy cansado de tantas semanas de oración, ya estoy cansado de evangelismo, ya estoy cansado de ir a la iglesia, ya estoy cansado, te digo una cosa, vas a tener que continuar cansado.
porque no hay descanso. En cuanto estamos acá en esta tierra, no hay descanso. Siempre vamos a tener que estar activos, siempre activos. No hay descanso. Y ellos entraron, entonces dice el versículo 36, una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas, tal como estaba en la barca, porque Jesús pasó el día todo predicando en esta barca. De ahí estaba la barca en la orilla del mar, y la gente se puso alrededor de él, y de ahí predicó. Así como él estaba, ahí ellos lo sacaron el barco y los en medio de otros y entraron un lago adentro. Así como él estaba. Un día agotador para Jesús, sí. Quién sabe, para los discípulos escuchar era una cosa, pero hablar y estar ahí enseñando, liberando, sanando, es otra cosa. Si alguien que estaba muy agotado era Jesús, y la historia demuestra eso. Y así como él estaba, lo sacan de ahí, como decir así, ya vámonos de una vez, ya despide esta multitud, ya estamos cansados, ya queremos salir de acá. El hombre siempre está, ya vámonos, de una vez vamos. Pero Dios no tiene esa falta de paciencia que nosotros tenemos. Él siempre está dispuesto a estar con sus hijos y poder atenderlos, no importa el momento y la hora. Versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. El lago de Galilea quedaba en una cuenca, más o menos unos 180 metros abajo del nivel del mar, rodeado de montañas. En las montañas corría un aire frío y en el lago un aire caliente. Y estos aires muchas veces se cruzaban, venían los vientos fríos de las montañas, se cruzaban con los vientos cálidos del lago. Entonces ahí se armaban tormentas, indiferente fuera día, noche. No era un mar, no era el mar, era un lago. Y en este lago se armó una tormenta. Y ahí dice, Marcos dice, pero se levantó una gran tempestad. Yo pasé el día todo, ya estoy cansado. Tengo que atravesar todavía con un barco este lago. Y no sé si alguien ya atravesó con un barco así, en medio del mar. Yo ya lo hice eso. ¿Ah? En la mañana el mar está más tranquilo, pero cuando vienes a las 5 de la tarde más en adelante, el mar se pone más agitado, ¿sí o no? ¿Ah? Este año pasamos tranquilo para una isla y cuando regresamos ya el mar ya estaba más y ya nos daba más. Y no era una tormenta, no era nada, simplemente porque el barco seguía más y más y más y más, y la agua venía para ese lado y no era nada de eso. Pero acá vemos que en medio de que ellos estaban atravesando, pero se levantó que una gran. Ahora imaginen, cansados, agotados, yendo para un lugar, para otra misión, dice así, pero se levantó una gran tempestad. ¿Qué Dios es ese? En que yo trabajo, en que yo estoy ahí, lo sigo, hago de todo, estoy dispuesto. Me dice, vamos, y todavía permite que se levante una tempestad. Y no una pequeña tempestad, pero una gran tempestad. ¿Qué Dios es ese? ¿No es una pregunta? ¿Cuántas veces te hiciste esa pregunta? Y algunas veces pensamos, por estar trabajando para el Señor, por estar con el Señor, pensamos que Él tiene que nos exentar de estas tempestades de la vida. Pero no es así. Ellos se hicieron esta pregunta.
¿Y cuántas veces yo me hice esa pregunta? Porque yo pensaba así, si yo voy a estar con el Señor, orando, leyendo la Biblia, en la iglesia, sirviendo al Señor, Dios me va a dar una vida más tranquila. Es lo humano pensar así. Y qué lindo sería, ¿no? Bueno, ahora soy pastor, ¿no? Dios me va a dar una vida tranquila. ¿Tá? Qué lindo sería eso. Pero no. Eso es una cosa. Y siempre cuando un joven me dice a mí así, pastor, yo quiero ser pastor, yo lo desanimo hasta el último. Y le digo de todo. Porque él piensa que pastor es tener acá en la frente, predicar, visitar. Mas no sabe que siempre está rodeado de problemas y dificultades. Y de los otros también. ¿Tá? Siempre va a estar en tempestad. Pero no es solamente el pastor. Todos nosotros. Si en tu mente te pasa de que por estar con Dios no se va a levantar tempestad, estás engañado. No es así. Esa es una idea errónea del diablo. No es porque estás con Dios que eso no te va a pasar. Pero en medio del cansancio, en medio de todo lo que hice, mi esfuerzo, todavía Dios permite una tempestad en mi vida, una tormenta en mi vida. Y ahí dice así que las tempestades echaban las olas en la barca. Entraba agua en la barca. Y estaba ahí entrando agua. Y ahí dice el versículo 38. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¡Wow! ¿Quién puede dormir en medio de una tormenta, en medio de un lago, una gran tormenta? ¿Quién puede estar durmiendo ahí? Les pregunto, ¿te dormirías en un momento como ese? Yo no. Por lo contrario, mis ojos estarían muy grandes, ¿sí o no? ¿Ah? Muy despiertos, sueño, nada, está a morir, el agua entraba dentro de la barca, y ahora. Pero Jesús tenía la capacidad de dormir en medio de una tempestad. Y eso me llama la atención. ¿Qué Jesús tenía? ¿Qué Él tenía para poder dormir en medio de una tempestad? ¿Qué Él tenía? ¿Qué diferente Él tenía de nosotros que no logramos dormir en medio de una tempestad? Confianza plena en su Padre. Confianza plena en su Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que en medio de la tempestad tenemos que aprender a descansar en el Señor. Que en medio de la tempestad tenemos que aprender a descansar. Tranquilos. Esa es una palabra que Dios me fue enseñando con el tiempo. Cuando se levanta una gran tempestad, Él dice, quédate tranquilo. La tempestad puede estar a mi alrededor, pero no puede estar dentro de mí. No puede estar dentro de mí. No tengo que estarme desesperando, no tengo que estar angustiado, lleno de preocupación. No, tranquilo. Por más fuerte que sea la tempestad, tenemos que estar ¿qué? Tranquilo. Y ahí dice, miren lo que ellos dijeron. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perezamos? ¿No tienes cuidado que perezamos? Señor, ¿por qué no me cuidas? ¿Por qué no me estás cuidando? ¿Por qué? Yo ya hice esas preguntas para Dios en mi vida.
¿por qué no me estás cuidando? ¿Por qué me abandonaste? Es así que pensamos, ¿sí o no? Pero Él no nos abandona, nunca nos abandonó. Pero fue lo que ellos pensaban. Y ahí dice, Él levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Jesús se levantó y con su palabra dijo, calla, enmudece. Wow. Y dice la Biblia que el viento se acalmó. ¿Por qué? Porque quien habló fue el que creó este mundo. Quien habló fue el que creó el viento, el que está al control de este mundo, que todo está debajo de sus pies, el que tiene poder. Y lo que creó fue su palabra, y su palabra tiene poder. Solo que hoy nos cuesta entender que en medio de la tempestad, en medio de las dificultades, nos cuesta entender de abrir la palabra que tiene poder, para la palabra acalmar la tempestad que hay en mi corazón, para calmar las preocupaciones que yo tengo, para pararme de angustiar. No hay otra manera de que el Señor pueda parar las tempestades si no es a través de su palabra, y su palabra tiene poder. Nosotros, adventistas del séptimo día, tenemos una gran dificultad porque tomamos la palabra solamente para conocerla, entenderla, conocer las profecías, enseñar a los otros que estamos siguiendo la palabra de Dios. No hay nada de mal en eso, pero cuando perdemos el verdadero sentido de la palabra de Dios, que es transformar vidas, que es cambiar vidas, cambiar mi vida. ¿Cómo va a cambiar de los otros si no cambia mi vida? Que la palabra de Dios es para cambiar mi vida, mi manera de pensar, para que también cambie la vida de las personas. Cuando yo lo tomo la palabra de esa manera, cuando no lo tomo la palabra de esa manera, no tiene efecto ninguno en mi vida. Lo leo por leerla, lo estudio por estudiarla, la conozco por conocerla, pero no la vivo. Porque cuando viene el problema, la primera cosa que yo busco es pelear, discutir, buscar una solución, pero no busco la palabra. Y la palabra es que tiene el poder para calmar la tempestad. La única manera. Y nosotros, como cristianos adventistas del séptimo día, deberíamos vivir más la palabra. Una palabra que nos cambia, una palabra que nos da poder para enfrentar la vida. Nosotros deberíamos vivir más eso. Llegar un día, un jueves, llegar acá en la iglesia así, estoy enfrentando un problema, pero la palabra de Dios me está sosteniendo, pero la palabra de Dios me está manteniendo en fe, y yo confío que Dios siempre va a tener la solución, y no andarme quejando por ahí de que Dios no hace nada, o de que no está preocupado con mi vida. Estás descuidando de mí, Señor, te olvidaste de mí. No puede ser así. Si esta palabra estuviera más en mi corazón, muchas tempestades en tu vida y en la vida de la iglesia se acalmarían. No es que con la palabra, con Jesús, que no vamos a tener tempestad, pero muchas de ellas se acalmarían, enmudecerían. No hay otra manera. Y ahí dice, y les dijo el versículo 40, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Miren lo que les dijo. ¿Por qué están con miedo? Y les dijo, ¿no tenéis qué? Fe. Porque el miedo hace oposición a la fe. Es opuesto a la fe. Y la fe es opuesto al miedo. Cuando tengo miedo, ¿qué quiere decir? No tengo fe.
Y cuando tengo fe, no tengo miedo. Wow. Entonces, ¿por qué tengo que tener miedo del futuro? ¿Por qué tengo que estar con miedo de lo que va a pasar? ¿Por qué? Y saben, quiero aprovechar acá. Me vino ese pensamiento y de vez en cuando me viene así cuando estoy predicando. Tuvimos una semana de oración de Apocalipsis en el centro. De una manera así muy centralizada, muy así, mostrando que el Apocalipsis habla de Jesús, revela a Jesús, salvación, de cómo Dios está cuidando de la historia del mundo y de su pueblo. ¿Y saben cómo algunos usan el Apocalipsis? Metiendo miedo, sensacionalismo. ¿Y saben lo que me entristece? Que mucha gente va más atrás de eso, que alguien que le meta miedo y le ponga sensacionalismo, que alguien que hable equilibradamente sobre el Apocalipsis. ¿Y qué es el miedo? Por eso no se dejen llevar por el miedo. El miedo es a la oposición de la fe. Donde hay miedo, estoy con miedo. ¿Y qué va a pasar? En la ley dominical y no sé qué, tanta cosa que por ahí, estoy con miedo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Es falta de fe. Es falta de fe. El miedo es opuesto a la fe. Opuesto a la fe. Nunca me olvido de una chica, cuando era chico, vivía en San Pablo, 15 años de edad, se endemoniaba y la iglesia tenía miedo. Y a los miércoles empezó, porque pasó meses endemoniando, pero feo. A los miércoles la iglesia se llenaba, el miércoles de oración, se llenaba la iglesia. Porque todos estaban, ¿qué? Con miedo del diablo. Y eso es opuesto a la fe. Donde hay miedo, no hay fe. Eso Jesús estaba enseñando. Entonces, 41, y aquí termino, entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Miren, Marcos describe que ellos tuvieron temor. Temor es diferente de miedo. Temor es una cosa. ¿Qué es temor? Respeto. No miedo. No tuvieron miedo de Jesús. La Biblia dice, tuvieron respeto. En ese momento, ellos vieron que ahí estaba el Hijo de Dios. El Dios Hijo. En ese momento, ese temor los llevó a tener una adoración a Jesús, un respeto por Jesús. Pasaron ese momento a amar y a confiar más en Jesús. Este momento tan difícil que lo habían vivido, que casi iría a morir, los acercó más a Jesús y los hizo respetar más a Jesús. Y ahí yo saco la gran lección, porque no puede ser que yo esté trabajando, cansado, y voy para acá y se arma una tempestad, gran tempestad, y todavía, bueno, entonces el cristiano es así nomás. No, el cristianismo es eso. No es eso. Dios permite las tempestades en la vida. La conclusión es para que yo aprenda a adorar a Dios, a respetar más a Dios, a amar más a Dios, a querer más a Dios, a confiar más en Dios. Cuando se levanta entonces algo difícil en mi vida, Dios está diciendo, yo quiero que me respetes más, que me adores más y que confíes más en mí. Es eso. Y eso tenemos que estar dispuestos a aprender. Entonces, no te quejes por el cansancio y no te quejes por las tempestades que aparecen en tu vida.
Y yo termino con una historia que nunca me olvido. Porque Dios me fue enseñando de una manera muy dura, porque Él sabía que el ministerio no era, Él sabe que el ministerio no es algo fácil, de una manera dura, aprender a confiar en Él plenamente. Me acuerdo una vez, en una capital de un estado de Brasil, Paraíba, João Pessoa, un lugar muy lindo, muy lindo. Una ciudad chica, más o menos como Neuquén, así, 300.000 habitantes, como capital. Yo fui colportar ahí. Y antes de viajar, se quedaba Tania y mis 2 hijos chiquitos. Dejé ahí había un mercado ahí. Y hice las compras para el mes, para dejarles comida a ellos, a los 3. Dejé un cheque para 30 días. Después de 30 días se va a compensar. Ese cheque en breve regresará, ¿no? ¿Sabe? Como dicen, un cheque adventista, ¿no? ¿Sabe? En breve va a regresar. ¿Sabe? Y lo di por la fe. Y me fui a colportar. Yo me acuerdo que yo llamaba a los domingos nomás a mi casa. En ese tiempo no había celular. Estoy hablando del año 97. ¿Tá? 21 años atrás. Me acuerdo que no había celular, había esos, ¿cómo lo dicen acá? Públicos. Públicos. Y a los domingos se ponía una tarjetita, los domingos era más barato para hacer una llamada. ¿Tá? O feriados. Aquí también era así. Entonces el domingo en la mañana yo llamaba a mi esposa y escuchar a mis hijos un poquito. Pasaba una semana toda sin poder hablar con ellos, porque no tenía. Entonces llegó el domingo en la mañana, 8 de la mañana, antes de salir a trabajar, con un dinero que tenía solamente para un pasaje de ida, y me iba a un lugar que nunca fui, nunca entré en un ônibus, un colectivo como ese, nunca fui a ese barrio, no sabía, pero tenía que ir, y si yo no vendía nada, no tenía ni cómo regresar. Entonces fui, hablé con Tania, hablé con mi hija. Mi hijito no hablaba todavía, tenía como 1 añito, solamente decía, así. Y oramos, y me fui, entré en el colectivo hacía vuelta. ¿Sabes cuando entras en un colectivo por la primera vez solito, que nadie está a tu lado, y va, hace vuelta, y lejos, hasta que llegué al lugar donde le había pedido al corredor que me dijera. Llegué ahí, y empecé, yo vendía por indicaciones. Fui a una casa y estaban haciendo un asado ahí. Hay una hambre, no había tomado el desayuno. Y gente de plata, y me ofrecía así, y quiere, yo pero con esa gente así que tiene, así tú no puedes llegar así, tienes que comer un poquito nomás, no, ya bueno, así, un poquito nomás, está. Vendí, pero me dieron un cheque, no me dieron dinero, bueno, pero lo vendí. Ahí me salgo de ahí, porque no tenía más dinero, tenía que caminar a otra dirección, pero lejos. Mira, no les miento, pero quiero caminar unas 2 horas. Un sol, un calor. En esa región, un calor. Yo llegué a esa casa, ya era como, más o menos como las 2 de la tarde, más o menos. Ellos recién habían acabado de almorzar, domingo, ¿no? Yo llegué y ya estaba, pero transpirado. Creo que tenía una cara de hambre. Que me vieron y dijeron, ¿quieres algo? Sí, y me prepararon ahí un jugo de maracuyá, una jarra, me la tomé toda la jarra, tenía una sed, ¿tá? Y ella me sirvió, y lo comí así, y ella dijo, sí, se ve que estaba con hambre, ¿tá? Y ahí también vendí, pero me dieron un cheque. Después me fui a otro lugar, vendí, me dieron un cheque, y era las 5 de la tarde, mi última visita. Y no tenía dinero para regresar al colectivo. Y entré a la última casa, una casa, tremenda casa. Y en ese momento, él me dijo, él me atendió él dice, ella se está bañando porque vamos a almorzar. 5 de la tarde sin al chope a almorzar. Gente que tiene plata, ¿no?
Tenía ido a una isla a pasear y todo, entonces regresar. A las 5 vamos al shopping a almorzar. Y yo ahí, bueno, no tengo que regresar. Tenía unos CDs del coral, donde yo estudiaba en la universidad. Salía 15 reales, le vendía a él por 5 reales, por lo menos mi pasaje tenía que tener. Le vendí por 5, lo que yo pagaba, por lo menos ya. Lo vendí los 5 y el CD, y ahí salieron, no, pero te llevamos hasta el paradero. Nos fuimos ahí, se quedaron en el shopping, me dejé. Cuando me voy bajando y salgo del auto, ella agarra y me alcanza un cheque. En ese tiempo era plata, 150 reales. Me lo alcanzó el cheque. Y me dijo así, esto es para vos. No es, nosotros te vamos a comprar, sí. El miércoles puedes regresar que vamos a comprar. Pero esto es para vos. Esto es para vos. Yo agarré ese 150, tenía el pasaje de vuelta. Me regresé, donde yo estaba en el fondo de una iglesia. Regresé y vi que el cheque era 150 reales para que se podía, para el otro día. Y era ya necesario, porque el otro día era el último día que entraba mi otro cheque, que había dejado en el mercado. Y ahí pude hacer eso. Me fui al banco, entré ahí, saqué esa plata. No me olvido, ¿saben por qué? No es por el cheque, no es por eso. No me olvido, porque fue una de las maneras que Dios me enseñó a respetarlo y a confiar en Él plenamente. En lo último, ya después de 30 días, en lo último, donde ya no estaba más, ahí Dios me enseñó más una vez a aprender a respetarlo, a admirarlo y a confiar plenamente en Él. Vamos a orar. Querido Dios, tú eres un Dios que siempre quiere nos enseñar. No podemos bajar los brazos. Debemos siempre estar luchando, luchando, luchando y luchando. Mismo que aparezcan las tempestades, no importa. Debemos confiar que tú estás con nosotros. Y para vencerlas, nos enseñas a usar tu palabra. Tu palabra nos va a hacer calmar esa tempestad de la vida. Pero todo esto va a pasar por una razón, y eso lo entendemos. Eso es lo mejor de la historia. Para aprender a respetarte más, a admirarte más, a amarte más y a confiar más en tu persona. Porque tú eres un Dios muy maravilloso, a pesar que permites dificultades en nuestras vidas. Y en ti, Señor, nosotros queremos aprender a estar más juntos. En nombre de Jesús. Amén.